presentamos aquí a una imagen que nos gusta bastante, es bastante metafórica, en una persona que va con su maleta, que es un vehículo que le transporta, ¿no? Realmente es un poco esta minimización de consumo, etcétera, lo que nos está moviendo y dónde estamos yendo. Y cómo, de qué manera esa persona puede estar conectada es lo que hablaremos después. Antes de nada, pues quería agradecer un poco la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí e intentar transmitiros nuestra visión que es bastante diferente a la que hemos visto hasta ahora. Nosotros no vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar principalmente de personas y de situaciones, de necesidades y cómo desde ahí podemos conectarlas con realmente las oportunidades que nos ofrece la propia tecnología. Vamos a dividir la charla en dos partes. Javier Machín-Barrena nos va a comentar un poco la importancia de la movilidad. Nosotros de turismo tampoco sabemos mucho, pero sí sabemos que la movilidad es fundamental para que el turismo funcione, porque el turismo es movilidad principalmente. Y eso es un poco nuestra especialidad y sí que nos parece interesante dar un toque de atención porque la movilidad está cambiando radicalmente y eso va a influir seguramente en el transcurso del desarrollo del turismo. Y la segunda parte, que os la comentaré yo, es cómo y de qué manera esa movilidad, desde la movilidad nos ayuda el concepto de IoT a poderla implementar de una manera más eficiente. Solo aparte un comentario, nosotros somos Smotion, es una empresa que surgió en el año 2014 por la iniciativa de 3 empresas del País Vasco vinculadas al diseño y el desarrollo de productos y productos de movilidad. Y a la vez de la unión de varios profesionales multidisciplinares que vimos en el desarrollo de esta nueva oportunidad que nos ofrece la movilidad en su parte de futuro, el poder proponer desde nuestra experiencia principalmente en el mundo de la automoción y en el mundo del marketing, del diseño de servicios, nuevas visiones para poder realmente dar respuesta a este reto que tenemos, que es tiene una dimensión bastante mayor de la que pensamos, seguramente. Porque como nos hemos movido hasta ahora, seguramente ya no nos vamos a poder mover. Y eso es un foco de oportunidades y es un foco seguramente también de problemas, que hay que un poco previsualizar. Sin más, os dejo paso a Javier para que os cuente un poco la visión nuestra de la movilidad. Hola, en primer lugar, repetir un poco lo que hemos hecho todos, agradeceros vuestra presencia y sobre todo la invitación, igualmente la invitación por parte de la Fundación BIT. Y bueno, intentaré ser bastante breve para terminar pronto. Bien, en primer lugar, me gustaría explicaros nuestra visión de Smart Mobility. Como bien dice José Ignacio, no vamos a hablar de tecnología, ¿no? Es un poco entender qué es para nosotros lo que denominamos Smart Mobility, ¿no? Es decir, la optimización o la elección de los medios de transporte adecuados dadas las circunstancias actuales en las que nos encontramos, ¿no? O la no utilización de los mismos, ¿no? No vamos a hablar de un sistema, digamos, global de cómo gestionar la movilidad de una ciudad. De aquí viene la frase esta, ¿no? El valor de moverse y de estar quieto. Es decir, muchas veces digamos que debemos elegir el medio de transporte adecuado o no utilizarlo debido a que tenemos otros medios para hacer la gestión que queramos hacer, ¿no? La situación en la que estamos, que digamos es de cambio, por una serie de razones que veremos a continuación, no es la primera vez que ocurre en la historia, ¿no? Hemos vivido anteriormente, digamos, épocas de transición como la tracción animal, la tracción por motores de explosión o de la navegación a vela incluso a la aviación, ¿no? Pues esos cambios a lo largo de la historia han sido trascendentales, ¿no? Aquí podemos ver un poco la progresión a lo largo de los siglos, ¿no? De cómo afectaban el número de personas que podían moverse y cómo lo hacían y el costo que ello suponía, ¿no? Todo eso íntimamente relacionado con la forma de comunicarnos, ¿no? Digamos que además del transporte físico de las personas para encontrarse con otras, también han influido
en lo que es el transporte de datos o el transporte de información, ¿no? Que antes se tenía que hacer de un modo físico y ahora con el paso del tiempo se puede hacer, digamos, de un modo virtual, ¿no? Bien, y en este momento, digamos que nos encontramos en un momento parecido al de esas épocas de transición del vapor a la explosión o de la vela al motor, ¿no? Al motor diésel o la aviación, ¿no? ¿Y por qué nos encontramos en esos momentos, de ese momento de transición, ¿no? Por dos causas fundamentales. Uno, que son los cambios sociales que estamos asistiendo ahora en la sociedad, y los cambios tecnológicos, ¿no? Bien, los cambios sociales, a grosso modo, podríamos pasar a enumerarlos, ¿no? La demografía, por ejemplo, uno de ellos. La población humana cada vez va a vivir más en ciudades, en núcleos más densos, va a viajar cada vez más, y con todo lo que ello supone en cuanto a diferencia de épocas anteriores, ¿no? Las formas de relación. Hoy en día, como todos sabemos, a través de la tecnología de los móviles ya no solo nos relacionamos personalmente, digamos, o físicamente, sino también lo hacemos a través de otros medios como puede ser el WhatsApp o Skype, o etcétera, etcétera, ¿no? El valor de lo inmediato. Estamos acostumbrados también ahora a tener toda la información que queramos en el momento ya, ¿no? No estamos perdiendo, digamos, la capacidad, perdón, la capacidad o la paciencia que teníamos antiguamente para acceder a la información que queremos. La socialización del conocimiento. Igualmente, por la misma razón que antes, digamos que tenemos acceso desde cualquier punto a toda la información más que en ninguna época anterior en la historia, ¿no? La conciencia, el valor verde, ¿no? Dada la situación actual digamos, del mundo, por todas esas razones que hemos dicho, de población y de uso de los recursos naturales, también está creciendo lo que es la conciencia de valor verde y todos, digamos, esa preocupación por la naturaleza y todos los efectos que estamos causando en ella, ¿no? Ya sea el efecto invernadero, etc. Y uno bastante importante, digamos que es el que nos obliga de una manera ya más clara, es la legislación, ¿no? Debido a todo lo anterior, aquí podemos ver varios ejemplos, entre ellos los de Islas Baleares, en los que por una mezcla, digamos, de presión social o digamos, de vaticinios físicos y tecnológicos, se empieza a prohibir la utilización de cierto tipo de combustibles. Bien, ¿a qué nos lleva todo esto, ¿no? Nos lleva a lo que es a definir digamos, cómo sería el brief del vehículo del futuro, ¿no? Que digamos que, como siempre nosotros lo vemos desde la visión de producto, ¿no? Tiene que utilizar todas esas tecnologías que tenemos y adaptarse a todas esas legislaciones y requerimientos sociales que también nos están llegando, ¿no? Es decir, tiene que ser inteligente, integrado, inocuo e infotizado. Es decir, digamos, respetar los requerimientos medioambientales, aprovechar toda esa tecnología y causar el mínimo impacto. Para ello no hay nada mejor que ver un poco pues, con qué tipo de productos nos vamos a enfrentar. Bueno, no enfrentar, vamos a tener que convivir o vamos a tener que diseñar, ¿no? Esto, por supuesto, es prospectivo y no sabemos lo que puede pasar, pero bueno, nos hace, digamos, hacernos una idea, ¿no? Actualmente, por ejemplo, seguimos con el medio de transporte individual estrella, que puede ser el automóvil, ¿no? Que son 1.500 kilos o 1.400 kilos de hierro y plástico para mover una persona, ¿no? Y en el futuro podemos tener diferentes medios de transporte individual, ¿no? Puede ser el vehículo individual autónomo o compartido por medio de plataformas, ¿no? La utilización de bicicletas también, digamos, cuyo uso está concertado por medio también de tecnologías o otros medios de transporte diferentes, ¿no? Que empezamos a ver ya por las ciudades cada vez más a menudo, ¿no? Los medios de transporte colectivos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede pasar en un lugar como Mallorca en verano, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los taxis, ¿no? Pues eso puede cambiar a, digamos, a la utilización de taxis pero autónomos que vienen on request, elementos también tipo, aunque vayan por líneas, digamos, físicas, utilizan el mismo sistema, ¿no? O sea, una variación sustancial del sistema de transporte.
o incluso aplicaciones que estamos viendo ya también, como comentaban antes en otra presentación, aplicaciones de móvil que nos indican cuál es digamos, el medio, según donde nos encontramos, el medio adecuado para llegar a determinado lugar, ¿no? El tema comercial, transporte comercial. Ahora pues seguimos utilizando lo que son camiones de diferente tipo y tonelaje, dependiendo de la ruta, barcos viajando alrededor del mundo cada vez más, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Y eso, digamos que podríamos visualizar otro escenario en el que haya flotas de barcos autónomos o elementos de entrega en el transporte de última milla, incluso autónomos de pequeño tamaño, cosas de tipo así, ¿no? Otro, digamos, campo importante es el tema emocional y del ocio, ¿no? En el que ahora estamos todavía acostumbrados a ver situaciones en las que, viendo esta foto, no sé, creo que resuman agresividad hacia la naturaleza, ¿no? Y como por las razones que antes explicábamos, ¿no? De la concienciación social y de la legislación, pues probablemente vayamos a cosas, digamos, como esta, ¿no? En este caso se trata de una embarcación eléctrica, ¿no? Que ocupa un mínimo impacto en la naturaleza y es, digamos, mucho más agradable para todos los usuarios que estamos alrededor y la naturaleza en sí, ¿no? Bien, y como conclusión me gustaría decir bueno, que en realidad esto también son productos que pueden estar o no, son digamos, una especie de suposición, ¿no? Y también decir que al final todo esto es, digamos, otro paso en la siguiente, hasta la siguiente revolución en el modo de movernos, ¿no? Porque también hay que recordar que no todo es tan paradisíaco y tan bueno como parece, porque, por ejemplo, todo el tema de la generación eléctrica, me perdone mi compañero, y el tema del almacenaje de baterías, pues también tiene sus problemas medioambientales. Es decir, yo creo que se tratará de un paso más en la evolución de la movilidad humana. Sin más, muchas gracias. José Antonio va a decir las últimas. Muy bien, volvemos a nuestro, a ver si, eso es, nuestro amigo. Bueno, es una aproximación bastante naif. Nos gusta mandar mensajes bastante básicos porque creemos que muchas veces nos vamos a la complejidad y ¿no? El bosque no nos deja ver realmente los árboles, ¿no? ¿Cómo y de qué manera nosotros esa realidad, que es así, que es la que ha comentado Javier, que el mundo de la movilidad realmente estamos sufriendo un paradigma, un cambio de paradigma bastante potente, ¿no? Y para los que nos dedicamos a trabajar el primer movimiento de la mano que decía el doctor Ayuri, ¿no? Cambiarlo así, nosotros que nos dedicamos a trabajar con las empresas, a transformar esas realidades con realidades que tocan el negocio, que tocan los costes, que realmente, pues sí, la tecnología muchas veces es maravillosa, pero no se puede aplicar, ¿no? Claro, cuando bajamos a tierra muchas veces pues, nos topamos con las realidades y ese es nuestro primer trabajo. Entonces, por eso nos gusta trabajar también desde esa visión mucho más de tocar tierra, ¿no? Empiezo con esta imagen que, bueno, pues una imagen invernal, ¿no? Pero que pasa, sobre todo en las zonas donde quizá no estamos acostumbrados a que haya nieve en las ciudades, que suele pasar pocas veces al año, pero que realmente pasa algo con la movilidad, y es que bueno, ese día no circulan coches o circulan muy pocos coches y la movilidad en realidad se para. Y sin embargo, somos capaces, de alguna manera, de que ese día pase y no haya pasado tanto, ¿no? Ese es un poco el mensaje que estamos lanzando, ¿no? Que lanzaba Javier, y que esa visión de la movilidad en global y de la importancia realmente de que no hay que moverse siempre. Hay que intentar ver realmente cuándo y de qué manera es necesario moverse y utilizar todos los medios que tenemos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es efectivamente la eficiencia de ese movimiento. Ese es realmente el cambio paradigmático de la movilidad, ¿no? Cuando hemos vivido una era en que el progreso era lo principal y fabricábamos coches y la movilidad ha sido un factor fundamental para el desarrollo,
ahora tenemos que verlo desde otra perspectiva, que es esta, que es realmente de la eficiencia, ¿no? La eficiencia se puede ver desde el punto de vista de movilidad desde dos puntos, ¿no? En qué moverse, es decir, trabajar en que las formas de moverse sean lo más eficientes posibles, motores de todo tipo. Estos son un ejemplo de unas motocicletas hechas con motor de hidrógeno, el motor eléctrico, el motor a combustión en determinadas circunstancias sigue siendo eficiente, pero no siempre, porque si vamos en un vehículo que pesa 1.500 para llevar 70 kilos, pues no es lo mejor, ¿no? Pero sí hay que verlo desde esa forma mucho más global, ¿eh? ¿Qué nos conecta, qué nos ayuda IoT realmente en la movilidad? Pues a ser eficientes, sobre todo en cómo moverse, ¿eh? Esa es la conexión real. La conexión real entre la movilidad y IoT es ser eficientes en el uso de esa movimiento. Hemos visto varios ejemplos, ¿no? que nos han comentado, el tema de moverse dentro de un entorno hotelero de grandes dimensiones, que realmente sería sencillo de solucionar mediante la información solamente. Y si somos capaces de dotar de contenido a ese movimiento, seremos capaces de ser eficientes, ¿no? Esta imagen pertenece a un sistema que ha implantado Helsinki, en el que intenta, mediante un sistema coordinado, unir no solamente el transporte público, sino el car sharing, el movimiento privado. Lógicamente, la movilidad tiene un punto de libertad que pues, seguramente va a ser un poco limitada, porque la movilidad va a ser tan importante, como decíamos antes, como el consumo de agua, como el consumo energético, ¿vale? Porque está todo relacionado. Perdón. Y al final, bueno, esto es un ascensor un poco futurista, pero siempre decimos que el ascensor es un vehículo inteligente, es muy eficiente, que gestiona un sistema, un espacio en el que de una forma muy sencilla para el usuario y para el sistema gestiona esa movilidad, sabe cuándo tiene que subir, cuándo tiene que parar y cuándo alguien le llama, y gestiona eficientemente esa movilidad. Bueno, si somos capaces en vez de un edificio, pasar a un entorno geográfico mayor, una ciudad, una región, etcétera, al final lo que necesitamos es gestionar datos. Gestionar datos porque lo que hace es multiplicar la complejidad de ese sistema, ¿eh? ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta socialización de la tecnología, que lógicamente está permitiendo, desde el punto de vista de que la tecnología cada vez es más barata y es más accesible, y genera un mundo infinito de posibilidades, ¿no? Y ese Internet es un poco el hilo de conexión de ese conocimiento y realmente ese universo, esa parte virtual, necesita de elementos físicos, que es un poco a lo que nos dedicamos nosotros, e intentar realizar esa conexión, ¿vale? Bueno, no voy a entrar aquí, habíamos visto algunas definiciones de lo que es Internet de las cosas, paso, bueno, hay infinidad, porque es un concepto que realmente está creciendo con nosotros y está delimitándose. Hemos intentado darle un nombre, pero realmente cada año va haciéndose más complejo. Yo, la primera vez que oí hablar de Internet de las cosas fue hace 11 años y en esa charla vi cómo realmente nos hablamos de que nosotros íbamos a ser Internet de las cosas, que llegaremos, ¿no? Prácticamente llevamos un teléfono, un dispositivo que hace 11 años era inimaginable y tenemos capacidad de interactuar con el entorno de una forma sencilla, ¿no? Bueno, nuestra aproximación, como siempre, es un poco no desde la tecnología, sino desde cómo realmente vemos esa aplicación en nuestros productos, ¿no? En los productos con los que trabajamos con las empresas y cómo los desarrollamos. Este es un ejemplo de un paraguas que te avisa qué tiempo va a hacer o te indica si tienes que cogerlo o no, ¿no? Es una pequeña aproximación, ¿no? Bueno, es la unión de todo lo que está en Internet, es decir, de la información obtenida de diferentes puntos de vista, entendida Internet como ese hilo de unión de información, que puede ser en diferentes niveles, con la palabra cosas, que es un poco, que no es menor, porque al final el reflejo y el desarrollo de productos es siempre un reto, es una parte complicada, ¿no? ¿Vale? Y al final es un poco esa fusión, ¿no? Y como digo, hoy no vamos a hablar de tecnología, sino vamos a hablar desde las necesidades. Creemos que realmente el reto que se nos plantea IoT, Internet of Things, es
que ahora si analizamos realmente las necesidades, y las necesidades que cada vez son más complejas, porque vemos un mundo mucho más complejo, podemos ser capaces de seleccionar las tecnologías que en muchos casos no hay que ir a tecnologías muy complejas, sino con tecnologías ya superadas podemos ir resolviendo. Entonces hemos hecho este gráfico que básicamente un poco intenta eso, de esa forma un poco naif, un poco básica, reflejar nuestra visión de lo que es desde el SIoT, ¿no? Básicamente, por una parte tenemos la obtención de datos, que es nos vienen desde la parte izquierda de la imagen, y por otra parte tenemos las necesidades, ¿no? El hecho de poder, a través de analizar bien esas necesidades, generar valor, ¿vale? Esa confluencia de elementos, de izquierda a derecha, que por una parte pues bueno, nos genera los datos y por otra parte la necesidad, se funde con un binomio que es la parte virtual y la parte física, ¿no? Que realmente es lo que, fusionando esos dos elementos, podemos generar en el medio el concepto de Internet of Things, que realmente lo que refleja es un concepto de interacción entre todos estos elementos, entre los datos, las necesidades, la parte física y la parte virtual, ¿no? En la parte física, lógicamente, estaría toda la parte hardware, en la que tenemos, bueno, pues toda la parte de sensores, toda la parte digamos, de la red física que necesitamos para comunicar, ¿no? Nodos, etcétera. Y en la parte de virtualidad tenemos el software y tenemos por la parte de las necesidades cómo y de qué manera analizar el uso y por la parte del data o toda la parte de protocolos, etcétera, ¿no? Si analizamos bien ese escenario, bueno, pues es importante que hablamos de datos, pero los datos, son números que debemos ser capaces de transformar en información, que esa información se convierta en inteligencia, es decir, que esa información se convierta y se una a la necesidad que tenemos, se convierta en algo útil y, por último, conseguir esa interacción entre ambos elementos. Es un poco la visión realmente que muchas veces confundimos entre los datos, la información, ¿no? Hay una diferencia de escala que es importante a la hora de poder dar salida, ¿no? Por otra parte, las necesidades, lógicamente, como se ha hecho tradicionalmente en el método de diseño industrial, hay que analizarlas, hay que sacar conclusiones, hay que generar propuestas y hay que saber implementarlas. Entonces, en esa fusión realmente es donde nosotros, bueno, pues intentamos, con las necesidades de las empresas, transformarlo en productos que, lógicamente, deben de tener una serie de pasos y una serie de visiones. Lógicamente no podemos llegar siempre al 100, sino que tendremos que ir pues, en ese primer paso para poderlos ir implementando desde el punto de vista económico, etcétera, ¿vale? Se nos presentan muchísimos escenarios muy complejos. Va a pasar un poco rápido aquí porque se nos va a hacer muy tarde si no, pero bueno, básicamente podemos tener escenarios muy sencillos en el que hay productos que están conectados, se hablan entre sí y realmente lo que hacen es interactuar, ¿no? En ese sentido, de forma bastante sencilla, con la información, como decíamos, el paraguas, por ejemplo, que decíamos antes, que se conecta a Internet, predice cuál va a ser el tiempo y te avisa, oye, tienes probabilidad de que tengas que usarme y te avisa, ¿no? Hasta escenarios bastante más complejos en los que la información que genera ese producto o ese sistema de sensores va a Internet, es posible visualizarlo, interactúa con otros elementos a través de nuestros dispositivos móviles, etcétera, y conecta con la necesidad que tenemos. O, más aún, todos esos productos conectados que generan o dan respuesta a una necesidad se forman parte de un conjunto de elementos que forman parte de un escenario concreto hasta, bueno, llegar a un escenario completamente conectado, que sería un poco el escenario perfecto para poder implementar, ¿no? ese tipo de objetos, ¿no? De objetos conectados. Claro, ya llegamos un poco al tema del vehículo autónomo que ha comentado Mariana, ¿no? Que, bueno, digamos a un escenario en el que seguramente la tecnología está ahí, pero que realmente lo que nos para muchas veces es la parte humana, la parte que realmente necesita ser trabajada desde otra perspectiva, que no es la tecnológica, sino que es la de la aproximación realmente a analizar bien la necesidad. ¿Por qué necesitamos un coche autónomo, ¿no?
que bueno, muchas veces también es como decía antes Javier, ¿no? Muchas veces ver un coche autónomo que se le mueve solo el volante es como ver los primeros coches que eran coches de caballos sin caballos, ¿no? Parece que estamos viviendo una realidad de transición que es así, que no somos capaces de imaginar, pero que esto cambiará y tendremos que pasar por ello, ¿no? ¿Vale? Entonces, sí que nos gustaría, bueno, ya que trabajamos con empresas que quieren desarrollar productos vinculados a la movilidad, cómo y de qué manera lo hacemos, de una forma pues focalizando en 5 conceptos fundamentales, ¿no? que es un poco lo que queremos compartir y que compartimos con nuestros clientes, ¿no? La importancia de estos 5 conceptos, que es pasar del target de usuario al usuario y comunidad, etcétera, que es diferente, a las necesidades contra la tecnología. Muchas veces queremos implementar tecnología sin tener muy clara cuál es la necesidad y eso es importante no saltárselo. En pensar en esta 4ª dimensión, es decir, nosotros como diseñadores hemos trabajado tradicionalmente con 3 dimensiones, el alto, el ancho y el profundo, y esta es una dimensión muy importante que realmente puede cambiar y cambia radicalmente la aproximación a un producto, ¿no? La fabricación 4.0, lógicamente, que da y complementa todo este escenario en el que realmente nos da nuevas oportunidades, y las reglas del mercado que están cambiando radicalmente, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco, vamos a pasar por encima para ser breve y no alargarme más, ¿vale? Este concepto de usuario versus target, ¿no? O sea, tenemos que pensar que nuestro usuario ya no es una persona, sino es una persona en un momento, en una circunstancia determinada, y que además está relacionada con un grupo de personas que trabajan en un momento y una necesidad determinada. Entonces, IoT nos permite realmente pasar de este concepto, de poder visualizar varón, 33 años, y focalizar nuestro servicio ahí, sino en esos momentos, porque la tecnología, hoy por hoy, nos permite recibir datos y poderlos identificar qué pasa en cada momento. Y por ello, pues hay que concebir productos para usuarios concretos en momentos concretos, ¿no? Y cómo, de qué manera ese producto es un servicio y ese servicio es un producto, ¿eh? Es importante, porque cambia radicalmente la aproximación. Otro es este que comento, ¿no? Es las necesidades versus la tecnología. Hoy más que nunca, desde un punto de vista a la hora de querer ofrecer un servicio o un producto, es fundamental analizar bien realmente cuál es la necesidad que hemos detectado. Porque realmente en esa visión minuciosa de lo que es la necesidad vamos a encontrar las tecnologías necesarias para su respuesta. No muchas veces como actuamos de forma contraria, que tenemos un dispositivo que está muy bien y no sabemos muy bien cómo aplicarlo y lo aplicamos de una forma que realmente no tiene sentido o no tiene conexión con la realidad, ¿vale? Y insisto, siempre queremos ir al máximo de tecnología y muchas veces tenemos tecnologías bastante superadas, que son muy estables, que son muy seguras y que nos pueden dar soluciones, ¿no? No voy a entrar un poco a valorar esto, pero el Hyperloop, que me parece un proyecto fascinante, muchas veces la tecnología no ha dado la necesidad o ha sido al contrario, ¿no? Entonces, ver un poco el análisis de cómo y de qué manera nos movemos para poder intentar dar una buena referencia, ¿no? Cuando hacemos un producto IoT, pues tenemos que tener en cuenta su 4ª dimensión. No sé si conocéis, esto es un trabajo de un artista, Tom Lefranche, que ha hecho un trabajo bastante, bueno, que pues los que vivimos los años 80 nos gusta bastante, ¿no? Porque lo que ha hecho es conectar productos de esa época y les ha añadido una capa de conectividad, o una capa de actualidad. Entonces vemos una cámara desechable, de estas de carrete desechable, con el logo de Instagram, ¿no? O un walkie-talkie con WhatsApp, o Netflix con estas cámaras que veíamos, las 3 dimensiones, ¿no? Esta metáfora nos parece muy interesante para que cuando hagamos un producto, o como en este caso, esa parte virtual tiene que estar de alguna manera reflejada en el producto para que realmente enganche con la función, que enganche con
con la necesidad que está intentando resolver. Y eso es un trabajo que, bueno, que es importante tenerlo claro, ¿vale? La cuarta, pues es la producción 4.0 que se está llamando, que realmente el concepto de IoT está embebida en ella y que conectada con el desarrollo de producto, que hoy por hoy está más conectada que nunca con el desarrollo de producto, ¿eh? Nos mete de lleno en que esa producción no es una cosa que yo diseño o yo propongo al mercado y luego tengo que ver cómo producir, sino que es una variable que hay que introducir directamente porque nos puede permitir conseguir que pues todo el proceso productivo esté en contacto con el propio cliente, ¿no? Por ejemplo, o que todos los conceptos de mantenimiento preventivo, etcétera, sean un valor propio para el servicio que se están dando, ¿no? Ponemos este ejemplo que nos gusta bastante, no sé si lo conocéis, es una empresa holandesa que se llama MyMuesli, que lo que hace es que el propio usuario elabora su propio producto, es decir, está en la web, va eligiendo, mezcla los diferentes cereales que componen por su dieta, por su gusto, etcétera, y lo ordena directamente a fábrica y le llega a su casa con su nombre y con sus características en tiempo y demás. En realidad cambia radical como la distribución, etcétera. Se puede ahorrar muchísimo en no mandar 20.000 paquetes de muesli en una zona donde realmente no se consume. Estamos hablando, y ahora vamos a hablar del siguiente punto, del quinto, que la propia propuesta tiene que estar conectada con la demanda y nos permite en muchas ocasiones ahorrar muchísimo dinero en poder aproximarnos a nuevas experiencias de clientes, ¿no? Y por último es que, lógicamente, en todo esto, aparte del IoT, las tecnologías, las relaciones sociales, como comentaba Javier, están cambiando las reglas del mercado totalmente. Ya no vale casi nada de lo que valía hasta ahora, ¿eh? Bueno, este es un ejemplo de movilidad que tiene bastante recorrido porque está casi siempre en medios. Es así, hay que ver de qué manera podemos controlarlo o no, pero este factor que es fundamental también en meterlo dentro del propio desarrollo de producto, porque ahora, bueno, pues todo este concepto de cómo se generan las nuevas oportunidades pues de forma mucho más abierta, nos permite, por otra parte, que también la entrada o la propuesta de valor en el lanzamiento del producto sea parte del diseño inicial, porque nos permite generar productos previos, beta testers, personas que sin llegar a desarrollar el proyecto o el producto hasta el final, poderlo ir trabajando. Entonces, desde nuestro punto de vista, cambia un poco la orientación del pliego de condiciones, que yo voy a hacer un producto tal y luego veré cómo reacciona el mercado. Ya no hay tiempo para hacer eso, ahora tenemos que trabajar con la hipótesis que es una suposición de una posible o un posible para sacar de ello una consecuencia, es decir, trabajar de una forma mucho más ágil. Hoy nos permite las tecnologías generar productos de una forma mucho más rápida, aunque no sean definitivos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Otra, que es que ya no hay prototipos, ya no hay yo lanzo un prototipo al mercado, sino que me permite hacer productos o mínimo viables que nos dan información para no arriesgar toda nuestra inversión en un primer intento, ¿vale? Y luego, pues bueno, el proceso ya no es lineal, sino que, lógicamente, hay que hablar con los clientes, hay que intentar ir y volver, ¿vale? Bueno, esto es un poco la presentación. Sí que nosotros desde Smotion aplicamos esta fórmula, que es bastante básica, pero bueno, que resume un poco lo que hemos dicho, ¿no? Básicamente tenemos en cuenta toda la parte social, que es la parte de las necesidades realmente que hemos estado hablando, toda la parte de nuevas formas de moverse, la antropología, la legislación, que es fundamental, porque cualquier cambio es difícil si la legislación nos la permite. Entonces, la legislación siempre va por detrás, entonces hay que ver de qué manera la podemos ir trabajando poco a poco, la parte económica y la parte de cómo y de qué manera nos estamos moviendo. Y eso declinarlo en la tecnología, todos los sistemas de materiales, conectividad,
la fabricación, etcétera, para que a través de nosotros, bueno, del uso de las metodologías del diseño, poder dar respuesta con esa movilidad que sea integrada, inocua, infotizada que comentábamos antes, ¿vale? Ya para cerrar, os voy a contar 4 proyectos que estamos en 3 minutos, para que veáis un poco de qué manera vamos aplicando estas metodologías. Una parte, estamos desarrollando un catamarán eléctrico que llamamos Busmarán porque es para zonas cerradas. Sí que creemos que toda la implantación de la conectividad, muchas veces tendemos a hacer proyectos de grandes dimensiones y lo que es importante es encontrar entornos más controlados, como pueden ser hoteles, como pueden ser zonas costeras, zonas municipales, que no vayan más allá, que podamos tener una legislación más o menos propia para poder implementar. Y en este caso, pues es un pequeño Busmarán que tiene la intención de ser autónomo, que se pueda mover a demanda por entornos costeros, fluviales, para gestionar una movilidad que realmente está poco desarrollada, que es la acuática, con sistemas también muy sencillos, tiene paneles solares, etcétera. Estamos trabajando para una empresa cántabra. También estamos desarrollando un vehículo eléctrico para entornos protegidos, instalaciones hoteleras o grandes extensiones naturales, eléctrico, inocuo, que es capaz de monitorizar un poco el entorno, dotando de contenido al movimiento, es decir, que ese propio movimiento, para agentes o forestales o gente que trabaja en el entorno, pues pueda recopilar más datos de todo tipo de movimiento, ecológicos, etcétera. Hemos desarrollado este sistema de alquiler de bicicletas, que es el único en el mundo que combina la bici privada y pública. Es un aparcamiento de bicicletas seguro y conectado, porque realmente cuando el servicio de las bicicletas están en conexión con los propios aparcamientos y es capaz de gestionar desde tu propio móvil la reserva, el alquiler de bicicletas, o si en tu bicicleta privada poder reutilizar estos parkings que están al lado, lógicamente, en un sistema de conexión con transporte público, pues para poder moverse libremente dentro de la ciudad. Este tiene un premio, un Green Dot, como producto sostenible en el año 2014. Y bueno, por último, tenéis ahí un último proyecto que estamos trabajando, es en esta moto eléctrica, un vehículo eléctrico que nace con un espíritu de revolucionar un poco este sector que, bueno, pues está invadido por muchos vehículos de una calidad un poco deficiente, y esto se plantea desde una motocicleta con un espíritu muy profesional, de reparto, etcétera, y lógicamente con una traslación al uso particular, que básicamente, bueno, en su parte profesional lo que hemos implementado es un sistema muy potente de gestión, sobre todo para flotas de reparto o incluso para temas de cruceros y demás, poder tener una flota para visitar, etcétera, de conectividad muy potente, y que cuenta un poco con el apoyo de Bosch en la parte de tracción y de gestión de tanto de las baterías, del motor, del cargador y del sistema realmente de gestión de la autonomía, etcétera, que es bastante potente y muy adaptado a cada uno de los usuarios. Por no extenderme más, si tenéis cualquier duda luego nos podéis preguntar. Gracias.